Saludos a todos y bienvenidos a una clase más de lectura y redacción. El día de hoy veremos sobre el artículo gramatical, algunos conceptos y veremos algunos ejemplos para una mayor comprensión. Veamos el concepto de un artículo gramatical. Es la parte de la oración que define a un sustantivo. Tiene dos funciones. Número 1, determinar el género del sustantivo, es decir, si estamos hablando de masculino o femenino, y el número, si estamos hablando de un sustantivo en singular o un sustantivo en plural. Vamos a ampliar un poco más las funciones del artículo gramatical. Dentro de las funciones está determinar o clasificar al sustantivo en cuanto a su género y en cuanto a su número. El género de un sustantivo puede estar en masculino y femenino, es decir, él y la. Y el número de un sustantivo puede estar en singular y plural. En singular sería él y la, y en plural las y los. Esto se aplica para cualquier tipo de sustantivo, excepto los nombres propios de personas, es decir, los sustantivos propios en personas en cuanto al género, porque nosotros no decimos la Andrea, la María, el Carlos. Eso es incorrecto, colocarle un artículo delante del nombre propio de la persona, porque por eso se llama propio, porque la persona ya tiene su nombre y es quien lo define si es masculino o femenino. Ahora que ya sabemos cuáles son las funciones de un artículo gramatical, vamos a ver qué clases de artículos existen. Veamos los artículos determinantes. Como su nombre lo indica, estos van a determinar el género y el número de un sustantivo. Son el para masculino en singular, la para femenino en singular, los para masculino en plural y las para femenino en plural. Es decir, que los artículos determinantes entonces son el, la, los y las. Veamos entonces algunos ejemplos de los artículos determinantes. El. Dijimos que el es un artículo en singular y masculino. Si decimos, por ejemplo, el doctor es amable e inteligente. Doctor en esta oración es el sustantivo. Y estamos hablando, cuando decimos él, entonces es que es masculino y solamente un doctor. Siguiente. El carro, por ejemplo, estamos hablando de un sustantivo común y en singular y masculino. El perro es lo mismo, estamos hablando de un sustantivo común, masculino y singular. Lo mismo pasa con el avión. El odio, por ejemplo, es un sustantivo abstracto, sin embargo le estamos dando también la cualidad de ser masculino y hablar en singular. En la siguiente oración dice, yo me subí en el bus. Como vemos, el artículo no necesariamente tiene que aparecer al principio de la oración. Puede estar en cualquier ubicación. En este caso, bus es el sustantivo y aparece siempre cerca del sustantivo. El, estamos hablando de un sustantivo común con el artículo masculino y en singular. Sigamos con la. Es un artículo femenino y en singular. Por ejemplo, la niña tiene una muñeca de trapo. Niña en este caso es el sustantivo común y estamos hablando de que es femenino y es solo una niña, es decir, singular. La camisa, por ejemplo, la casa, la amistad, etc. Mi perro corre en toda la casa. La vemos que también puede aparecer, dijimos que el artículo puede aparecer
en distintos lugares en una oración, no necesariamente al principio. Continuemos con los. Los es un artículo masculino y es en plural. Por ejemplo, los lápices no tienen punta. Cuando yo digo los, entonces tengo que colocar al sustantivo también en plural. No puedo decir los lápices. Tengo que decir los lápices, porque estoy hablando en plural, es decir, varios lápices. Y estoy hablando en masculino. Lápiz es un sustantivo en masculino. Por ejemplo, los libros, los zapatos, los recuerdos. Recuerdos es un sustantivo abstracto y es masculino y plural. Ese cachorro juega con los niños. Estoy hablando de que son masculinos y en plural. Veamos ahora las. Es un artículo femenino y en plural. Las ventanas de la casa son muy grandes. Vemos y repito entonces que un sustantivo cuando está en plural tengo que colocarle plural también al sustantivo. No puedo decir las ventanas, debo decir las ventanas. Es un artículo común y está en femenino y plural. Las manzanas, las estrellas, etc. Todas las escuelas están cerradas. Vemos que escuelas es un sustantivo en femenino y está en plural. Existe un artículo que no me determina ni el género ni el número, y es el artículo neutro. Este artículo no puede usarse nunca delante de un sustantivo, ya que un sustantivo sí necesita que lo definan en género y número, sino vamos a utilizarlo antes de un adjetivo o de un adverbio. El artículo neutro solo es uno, y es la palabra lo. Por ejemplo, mira lo bien que se lleva Julia con su hermano. Si ustedes se dan cuenta, bien es un adjetivo y lo estamos utilizando antes del adjetivo. No puedo decir yo, por ejemplo, mira la bien que se lleva Julia con su hermano. Tengo que utilizar entonces un artículo neutro para enlazarlo. Lo importante es que pueda confiar en ti. Vemos también que importante es un adjetivo y lo estoy utilizando el artículo neutro lo antes del adjetivo, ¿sí? No puedo decir la importante o los importante. Debo utilizar entonces un artículo neutro. No oí bien lo que dijo tu amigo. ¿Ya? Bien es el adjetivo y lo estoy utilizando el artículo cerca del adjetivo. ¿Te has enterado de lo de Fernando? También estoy utilizando el artículo neutro. No puedo decir ¿te has enterado de la de Fernando o de los de Fernando? Sino tengo que utilizar un artículo neutro. En este caso es lo. Otro tipo de artículos son los indeterminantes. Y estos se usan para acompañar al nombre o sustantivo cuando éste es indefinido o inconcreto. Es decir, como su nombre lo dice, que no me van a determinar algo concreto, sino algo indefinido. Los artículos determinantes son en singular masculino un y en femenino una, en plural masculino unos y en plural femenino unas. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Veamos los ejemplos. Cuando yo digo un o uno es un artículo indeterminante en masculino y en singular. Por ejemplo, un conejo se comió esa zanahoria. Estoy diciendo que un conejo de varios que hay se comió la zanahoria. Tengo dos panes, uno para ti y uno para mí. No estoy determinando ni cuál pan va a ser para él ni cuál va a ser para mí. Por ejemplo, si yo digo unos cuadros. Aquí me estoy refiriendo que unos de tantos que hay son los cuadros, unos perros, etc. Cuando salí había unos niños jugando. No estoy especificando cuántos eran, ni dónde estaban, solo unos de tantos que hay, unos niños estaban jugando. En singular femenino una ciudad tiene basura. Una ciudad siempre tiene basura. Estoy diciendo que una ciudad, cualquiera que sea, siempre va a tener basura. Me invitaron a una fiesta de disfraces. No estoy especificando ni qué fiesta fue. Puede ser una de tantas que hay.
En femenino plural, unas. Unas amigas, no estoy especificando ni quiénes son, unas noches, etc. Quisiera plantar unas flores en este jardín. Flores es el sustantivo y estoy diciendo que unas. No estoy dando una cantidad exacta, solo estoy diciendo que unas flores quisiera plantar en este jardín. Por eso se le llaman indeterminantes o indefinidos, porque no me van a determinar bien al sustantivo, sino simplemente me van a dar una idea aproximada. Hemos llegado entonces al final de la clase de los artículos gramaticales. Cualquier duda pueden hacérmela saber en el aula virtual o ya sea en las conferencias en vivo programadas. Saludos a todos.